¿Sabías que hay ríos en el mundo cuya belleza oculta uno de los mayores peligros naturales para la humanidad? A menudo pensamos en ríos como fuentes de vida y belleza, pero algunos de los más conocidos y fascinantes, en realidad, esconden secretos mortales que desafían toda lógica. Desde las aguas hirvientes de la selva peruana hasta los imponentes y profundos ríos africanos, el poder de la naturaleza se muestra en su forma más aterradora en estos cuerpos de agua. ¿Qué pasaría si te dijera que hay ríos donde ni siquiera los animales se atreven a vivir en sus aguas debido a su toxicidad, o que hay ríos tan traicioneros que la fuerza de sus corrientes podría arrastrarte sin que te des cuenta? En este video, te invitamos a descubrir los 20 ríos más peligrosos del mundo. Un viaje fascinante y estremecedor a través de los ríos que, a pesar de su aparente calma, son capaces de desencadenar desastres, arrastrando vidas y dejando huellas de destrucción. ¿Estás listo para sumergirte en las aguas de lo desconocido y descubrir los ríos que no perdonan? El río Wharfe, Yorkshire, Inglaterra. En el corazón de Yorkshire, Inglaterra, fluye el río Wharfe, conocido por su peligrosidad a pesar de no ser uno de los ríos más grandes ni profundos del mundo. A simple vista, el río parece inofensivo, pero bajo su tranquila apariencia, esconde una fuerza mortal. Con un tramo de solo 1.8 metros de ancho, sus aguas se desatan a gran velocidad, creando una corriente tan rápida que puede arrastrar a cualquiera que se acerque demasiado. Aunque el río no es de los más caudalosos, su rapidez es lo que lo hace tan letal. El peligro de este río no se limita a su velocidad. Lo que realmente lo convierte en un reto mortal son los túneles ocultos bajo su superficie. Estas cavernas subterráneas, producto de las orillas socavadas, han atrapado a varias víctimas a lo largo de los años. Personas que, sin saberlo, cayeron en su corriente o se acercaron demasiado, fueron absorbidas por estos túneles y nunca más se les vio. Este fenómeno ha dejado una estela de desapariciones, que aunque raras, son aterradoras. El río Wharfe es un claro recordatorio de que la belleza de la naturaleza puede ser engañosa. A pesar de su aparente calma, este río guarda una amenaza mortal que lo convierte en uno de los más peligrosos de Europa. Un lugar que, aunque se ve accesible, no es para los que no respetan su fuerza ni su misterio oculto bajo las aguas. El río Xanay-Timpixca, la selva peruana. En lo profundo de la selva amazónica peruana, se encuentra el río Xanay-Timpixca, conocido localmente como el río hirviente. Este fenómeno natural desafía toda lógica y comprensión, ya que sus aguas pueden alcanzar temperaturas de hasta 99.1 grados Celsius, suficientes para hervir un huevo en pocos minutos. A pesar de su extrema temperatura, el río Xanay-Timpixca no se origina por actividad volcánica. Se cree que el calor proviene de fuentes geotérmicas subterráneas que calientan sus aguas, creando un ecosistema único en el mundo. Durante siglos, las comunidades indígenas, como los Ashaninka, consideraron este río como una leyenda, un lugar sagrado que preferían mantener oculto. Sin embargo, en tiempos recientes, exploraciones científicas han confirmado su existencia y han comenzado a desentrañar sus misterios. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, el río hirviente posee temperaturas suficientes para causar quemaduras graves en segundos. Las personas que se atreven a acercarse a sus aguas no solo enfrentan el peligro de las quemaduras, sino también la incomodidad de un entorno casi irrespirable, rodeado por el calor abrasante de sus aguas. Aunque la existencia del río ya no es un secreto, la amenaza que presenta sigue siendo real. Sus aguas, lo suficientemente calientes como para preparar té, ofrecen una advertencia de que no todo lo que brilla es oro, y que los lugares más remotos del planeta pueden esconder peligros inimaginables para aquellos que no respetan la naturaleza. El río Congo, el corazón de las tinieblas. En el corazón de África, el río Congo fluye con una presencia imponente, conocido por su profundidad y por ser uno de los ríos más misteriosos y peligrosos del mundo. Con una profundidad de hasta 220 metros, este río es el más profundo del planeta, lo que le confiere una característica única que lo convierte en una amenaza constante. Su geografía es traicionera, con rápidos y cañones que hacen que cualquier intento de navegación sea una empresa peligrosa y extremadamente arriesgada.
El río Congo es famoso no solo por su profundidad, sino también por su turbulenta corriente y sus rápidos desmesurados. En muchas partes de su curso, las embarcaciones luchan por mantenerse a flote, siendo su viaje una verdadera prueba de resistencia. Sin embargo, lo que realmente distingue al río Congo son sus cañones, como el de las Puertas del Infierno, un tramo que se extiende por 120 kilómetros, lleno de rápidos infranqueables y violentos. Este cañón, con sus aguas turbulentas y su abrumadora fuerza, es conocido por devorar todo a su paso, incluido el espíritu de los aventureros que se han atrevido a desafiarlo. El Congo es un río que no hace concesiones. Cada vuelta de su curso es un recordatorio de lo pequeño que puede ser el ser humano frente a la fuerza incontrolable de la naturaleza. Su peligro radica en su capacidad de sorprender, con sus cañones y rápidos, como si el río mismo estuviera decidido a mantener su secreto oculto, esperando pacientemente para atrapar a aquellos que se atreven a desafiar su oscuridad. El río Tinto, España. El río Tinto, ubicado en el sur de España, es uno de los ríos más enigmáticos y peligrosos del mundo. A simple vista, su color rojo brillante puede parecer fascinante, casi como una pintura surrealista sobre el paisaje. Sin embargo, lo que oculta este río es mucho más letal de lo que su aspecto puede sugerir. Las aguas del Tinto tienen una acidez extrema, resultado de la acumulación de metales pesados, como cobre, hierro, plata y oro. Esta alta concentración de metales no solo ha transformado al río en un lugar sin vida acuática, sino que también lo convierte en una de las aguas más tóxicas del planeta. Debido a la toxicidad del agua, no es difícil imaginar por qué el río ha sido tan temido. Durante siglos, los minerales del Tinto fueron explotados por las civilizaciones cercanas, pero con el tiempo, el drenaje ácido de las minas circundantes comenzó a disolver aún más metales en sus aguas. Como consecuencia, no solo es imprudente nadar en él, sino que es mortal. No se ha encontrado ningún pez que viva en sus aguas, y las aves que alguna vez pudieron haber descansado en sus orillas se mantienen alejadas, conscientes de que el agua les sería fatal si intentaran beberla. A pesar de su color fascinante y su atmósfera única, el río Tinto es un recordatorio de los peligros ocultos que la belleza de la naturaleza puede enmascarar. Si bien su vista puede atraer a los curiosos, las aguas mortales del río son un peligro tangible que ningún ser vivo, ni humano ni animal, debe desafiar. El río Tárcoles, Costa Rica. En Costa Rica, el río Tárcoles se ha ganado una notoriedad aterradora por su alta concentración de cocodrilos, lo que lo convierte en uno de los ríos más peligrosos de América Central. Este río, que fluye por la región del Pacífico, alberga más de 2.000 cocodrilos por kilómetro cuadrado, lo que lo convierte en el hogar de una de las poblaciones más densas de estos reptiles en el mundo. Aunque los cocodrilos del Tárcoles no son los más agresivos, su tamaño masivo los hace una amenaza constante. Estos reptiles, que pueden medir hasta 6 metros de largo y pesar más de 900 kilogramos, son una advertencia clara para cualquier persona que considere acercarse demasiado a sus aguas. Lo que hace especialmente peligroso al río Tárcoles es que su tamaño y su entorno parecen tranquilos y apacibles a simple vista. Sin embargo, bajo la superficie, los cocodrilos acechan en silencio, listos para atacar si perciben alguna amenaza. En el río, donde los turistas intentan acercarse a observar a los cocodrilos, el peligro siempre está presente. Aunque se puede disfrutar de una vista panorámica desde un puente, la proximidad a las orillas es una mala idea, ya que los cocodrilos, aunque no sean particularmente agresivos, se sienten cómodos en este entorno y no dudarán en atacar si se sienten amenazados o simplemente hambrientos. El río Tárcoles, famoso por su impresionante fauna, es un recordatorio de que la naturaleza, cuando se combina con la presencia de grandes depredadores, puede ser más peligrosa de lo que cualquiera podría imaginar. Las orillas, una vez vistas como un lugar de descanso, se convierten en una zona de alto riesgo, donde la vida silvestre reina y los humanos son solo visitantes en un territorio que no les pertenece. El río Mississippi, Estados Unidos. El río Mississippi, uno de los ríos más largos y caudalosos de América del Norte, es conocido por su gran importancia histórica, cultural y económica. Sin embargo, a pesar de su apariencia tranquila en algunas zonas, este río oculta peligros letales. A lo largo de su extenso recorrido, el Mississippi puede parecer una vía serena y apacible, perfecta para paseos en bote o navegación,
pero su corriente subterránea es una de las más poderosas y peligrosas del mundo. En algunos tramos, el caudal puede alcanzar los 600.000 pies cúbicos por segundo, lo que genera fuerzas tan intensas que pueden arrastrar incluso a los nadadores más experimentados. La peligrosidad de este río radica no solo en su fuerza, sino también en los escombros que se encuentran a lo largo de su curso. Barcos, troncos y restos de estructuras hundidas crean obstáculos invisibles bajo el agua que pueden atrapar a las personas que caen en él, causando accidentes fatales. La fuerza de las corrientes ha sido responsable de numerosos incidentes a lo largo de la historia, donde nadadores y navegantes fueron arrastrados hacia el fondo sin oportunidad de escapar. El Mississippi es un río que parece tranquilo desde lejos, pero al acercarse, su enorme poder se convierte en una amenaza inmediata. Las corrientes subterráneas y los escombros sumergidos hacen de este río un lugar peligroso, y aunque muchos lo cruzan o lo exploran cada día, nunca deben subestimar el riesgo que implica enfrentarse a la naturaleza en su forma más implacable. El río Yangtze, China. El río Yangtze, el más largo de Asia y el tercero más largo del mundo, es una columna vertebral de vida y desarrollo para millones de personas en China. Sin embargo, su majestuosidad esconde un peligro mortal. A lo largo de su recorrido, el Yangtze ha causado algunas de las peores inundaciones en la historia de la humanidad, siendo responsable de la muerte de millones de personas. Las grandes lluvias y el desbordamiento de sus aguas han provocado desastres catastróficos, como la gran inundación de 1931, que se cobró la vida de más de 2 millones de personas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo otras grandes inundaciones han cambiado la vida de las personas a través de la historia? Si te interesa descubrir más sobre cómo desastres naturales han dejado huella en distintas partes del mundo, te invito a ver otro video que podría sorprenderte con historias y eventos igual de impactantes. No te lo pierdas. A pesar de la construcción de la presa de las Tres Gargantas, la cual fue diseñada para controlar su flujo y mitigar el riesgo de inundaciones, el río sigue siendo impredecible. Las lluvias excesivas y el cambio climático siguen causando daños significativos a las zonas circundantes. En 1998, una segunda gran inundación causó daños por valor de más de $20.000 millones, destruyendo cultivos, hogares y miles de hectáreas de tierras agrícolas. El peligro que representa el Yangtze no solo está en las inundaciones, sino en su capacidad para arrasar con todo lo que se encuentra a su paso. La construcción de represas ha logrado reducir parcialmente el riesgo, pero el río sigue siendo una fuerza incontrolable, capaz de devastar cualquier cosa que se cruce en su camino. El Yangtze, por su poder y tamaño, sigue siendo uno de los ríos más peligrosos, demostrando que, a pesar de los avances tecnológicos, la naturaleza siempre tendrá la última palabra. El Río Rojo, Estados Unidos. El Río Rojo, que fluye a través de varios estados de los Estados Unidos, desde Texas hasta Oklahoma, es conocido por su color rojo característico. Aunque su aspecto visual puede parecer fascinante, lo que se oculta bajo su superficie lo convierte en un río mortal. El verdadero peligro de este río no reside solo en su apariencia, sino en sus impredecibles corrientes subterráneas y violentos remolinos que constantemente acechan a los que se aventuran demasiado cerca. A menudo, la superficie tranquila de las aguas engaña, pues bajo ellas las corrientes pueden ser mucho más rápidas de lo que parece a simple vista. Estas corrientes ocultas y remolinos han atrapado a varios navegantes y nadadores desprevenidos a lo largo de los años. Aunque el río no es conocido por su tamaño o por poseer una fauna peligrosa, su naturaleza traicionera hace que sea un lugar tan peligroso como cualquier otro río lleno de animales mortales. A esto se le suma la presencia de escombros y piedras bajo el agua, que pueden enredarse o causar lesiones a aquellos que caigan al río. El Río Rojo demuestra que la belleza de la naturaleza no siempre se traduce en seguridad. Sus aguas, que pueden parecer pacíficas, esconden una fuerza oculta que puede ser fatal para los incautos. Nadie está a salvo de sus peligros si no se respeta la magnitud de su corriente invisible y su engañosa calma. El río Kern, California, Estados Unidos. En California, el río Kern es famoso por su belleza, pero también por sus aguas letales. A pesar de ser relativamente pequeño,
Con una longitud de solo 264 kilómetros, el río es conocido por sus corrientes rápidas y su capacidad para atrapar a los desprevenidos. Alimentado por la nieve de la Sierra Nevada, su volumen de agua es considerablemente alto, lo que contribuye a sus intensas corrientes. A lo largo de los años, este río ha cobrado muchas vidas debido a la rapidez de sus aguas, especialmente entre los excursionistas y nadadores que subestiman su peligrosidad. El río Kern ha sido apodado el Kern asesino debido a la gran cantidad de muertes que ha causado. Desde el año 2000, al menos 96 personas han perdido la vida en sus aguas. Sin embargo, lo que realmente hace peligroso al río no es su tamaño o su profundidad, sino lo traicionero de su corriente. Algunas zonas del río parecen relativamente tranquilas, pero bajo la superficie, la fuerza del agua puede arrastrar rápidamente a cualquier persona que no esté preparada. Las piedras de granito lisas en sus orillas también contribuyen al riesgo, ya que muchas personas han resbalado y caído al agua mientras caminaban cerca de la orilla. A pesar de las advertencias, el río Kern sigue siendo un destino popular, pero su imparable corriente y el terreno resbaladizo lo convierten en un lugar mortal para aquellos que no lo toman con el debido respeto. La fatalidad que acecha en sus aguas es un recordatorio constante de que en la naturaleza las apariencias pueden ser engañosas. El río Amarillo, China. El río Amarillo, conocido también como Huanghe, es uno de los ríos más emblemáticos y peligrosos de China. A pesar de su hermoso color amarillo, que atrae a turistas y curiosos, su historia está marcada por tragedias y catástrofes. Este río ha sido responsable de más de 1.500 inundaciones a lo largo de los siglos, y su impredecible curso ha causado la muerte de millones de personas. El verdadero peligro del río Amarillo no solo radica en sus aguas, sino en su capacidad para cambiar de curso sin previo aviso, lo que ha provocado desbordamientos devastadores en las zonas circundantes. A lo largo de su historia, el río ha sido conocido por su inestabilidad. Las tierras que alguna vez fueron fértiles se han visto arrasadas por inundaciones que ocurren cuando el río decide modificar su curso natural. Las 26 veces que el río ha cambiado de dirección han provocado un sufrimiento inmenso, dejando comunidades enteras sin hogar y sumidas en la desesperación. Las inundaciones causadas por el Huanghe no solo destruyen viviendas, sino también cultivos, lo que genera escasez de alimentos y una crisis humanitaria. Además de su impredecible comportamiento, el río Amarillo enfrenta otro gran desafío: la contaminación. Las aguas del Huanghe están cargadas de residuos industriales, aguas residuales y otros contaminantes que afectan a las comunidades cercanas. No solo es un río mortal por su capacidad de inundación, sino también por los riesgos que representa para la salud de aquellos que dependen de él para el agua potable. El río Amarillo es, por lo tanto, un recordatorio de que la belleza natural de un río no siempre refleja su verdadera naturaleza y que el peligro puede acechar bajo sus aguas tranquilas. El río Zambeze, África. El río Zambeze, que fluye a través de varios países del sur de África, es conocido por su belleza y por ser hogar de las impresionantes cataratas Victoria, pero también es un río mortal que pone a prueba la resistencia de cualquiera que se aventure en sus aguas. Con 2.600 kilómetros de longitud, el Zambeze tiene una combinación letal de rápidos, fuertes corrientes subterráneas y una fauna peligrosa. En sus aguas habitan algunos de los animales más temibles del planeta, como cocodrilos, hipopótamos e incluso tiburones toro, lo que lo convierte en un peligro constante para quienes se atreven a navegarlo. El Zambeze es un río impredecible. Sus aguas, que en ciertos tramos parecen tranquilas, esconden remolinos mortales que pueden arrastrar a cualquier embarcación que no esté bien preparada. Las rocas afiladas que se encuentran bajo la superficie del agua son otra amenaza, ya que pueden dañar tanto a los nadadores como a las embarcaciones. A esto se suman los animales salvajes que habitan en el río, que no dudan en atacar si sienten que su territorio es invadido. A pesar de su peligrosidad, el Zambeze sigue siendo una vía importante de transporte para muchas comunidades africanas. Sin embargo, aquellos que navegan por él deben ser extremadamente cautelosos, pues el río no perdona a quienes lo subestiman. Aunque alberga algunas de las vistas más impresionantes del continente, el Zambeze es, sin lugar a dudas, un lugar donde la belleza natural y la muerte coexisten en un delicado equilibrio. El río Brisbane, Australia.
En Australia, el río Brisbane puede parecer una joya natural, especialmente para quienes visitan la ciudad de Brisbane, conocida por sus playas, aguas cristalinas y vibrante vida nocturna. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este río alberga una de las poblaciones de tiburones toro más grandes del mundo. Con alrededor de 500 tiburones toro viviendo en sus aguas, el río Brisbane se convierte en un peligro potencial para cualquier persona que se aventure a nadar en él. Aunque los tiburones toro no son generalmente tan agresivos como otras especies, su tamaño y fuerza son suficientes para representar una amenaza seria para los humanos. Estos tiburones, que pueden alcanzar hasta 4 metros de largo, se han instalado permanentemente en el río, y su presencia es un recordatorio de que incluso las aguas tranquilas pueden esconder peligros mortales. El comportamiento de los tiburones toro es impredecible y se sabe que atacan sin previo aviso, lo que hace que nadar en el río Brisbane sea una actividad de alto riesgo. Además de los tiburones, el río también es conocido por los frecuentes ahogamientos que han ocurrido a lo largo de los años, ya sea por accidentes, resbalones o la fuerza de sus corrientes. Aunque el río Brisbane es una atracción turística popular y una de las principales características de la ciudad, aquellos que se sienten atraídos por sus aguas deben ser conscientes de los peligros que acechan bajo la superficie. La belleza del río no debe eclipsar los riesgos reales que presenta, especialmente para los que no toman las precauciones necesarias. En lugar de nadar, es más seguro disfrutar de las vistas desde las orillas, donde se puede admirar la magnificencia del río sin poner en peligro la vida. El río Amazonas, América del Sur. El río Amazonas, el más largo de América del Sur, es famoso por su vasta biodiversidad y sus aguas turbias y misteriosas que atraviesan la selva amazónica. Aunque muchos lo ven como una maravilla natural, el Amazonas es también un lugar lleno de peligros mortales. Sus aguas son hogar de una impresionante cantidad de animales venenosos y depredadores, como pirañas, anacondas, cocodrilos caimanes y serpientes venenosas. Además, criaturas aún más aterradoras, como la araña errante brasileña, deambulan por las orillas del río, listas para atacar a cualquier incauto que se cruce en su camino. Entre los animales más peligrosos del Amazonas se encuentran las pirañas, cuyos dientes afilados pueden devorar rápidamente a una víctima que entre al agua. Las anacondas, las serpientes más grandes del mundo, también acechan bajo la superficie, capaces de atrapar y matar a su presa con una rapidez mortal. Y si esto no fuera suficiente, el Amazonas también alberga el caimán negro, un cocodrilo que puede medir hasta 4.8 metros de largo, sin enemigos naturales, lo que lo convierte en un cazador dominante en la región. Para quienes navegan por las aguas del Amazonas, el peligro no solo viene de los animales. Las aguas turbulentas, las corrientes impredecibles y los peligros escondidos bajo la superficie hacen de este río un lugar donde la naturaleza puede ser tan letal como asombrosa. El Amazonas, aunque un paraíso de biodiversidad, es también un terreno lleno de amenazas, tanto terrestres como acuáticas, por lo que es vital tener un profundo respeto por este río y sus peligrosas criaturas si uno decide aventurarse en sus aguas. El río Nilo, África. El río Nilo, conocido como la arteria vital de África, es el más largo del mundo y un símbolo de vida, historia y civilización. Sin embargo, a pesar de su importancia histórica y cultural, este río también oculta peligros mortales que han acechado a aquellos que se han aventurado en sus aguas. Las corrientes del Nilo son famosas por su fuerza, y bajo su superficie se esconden varios depredadores que hacen de este río un lugar peligroso. Desde los temibles cocodrilos hasta los agresivos hipopótamos, el Nilo es hogar de animales que no dudarán en atacar si se sienten amenazados. Los cocodrilos del Nilo son conocidos por su gran tamaño y velocidad, capaces de alcanzar hasta 48 kilómetros por hora en tierra. Estos reptiles, responsables de muchas muertes al año, se encuentran a menudo en las aguas del río, donde acechan a su presa con una paciencia mortal. Además, los hipopótamos, aunque parezcan inofensivos, son extremadamente territoriales y agresivos. Se sabe que estos animales atacan embarcaciones y a personas que se acercan demasiado a su territorio, convirtiendo al Nilo en un lugar peligroso para los que navegan sin el debido respeto. Pero el peligro del Nilo no se limita solo a los grandes animales. Los mosquitos que habitan en sus orillas son responsables de transmitir enfermedades mortales como la malaria y el virus del Nilo Occidental. Se estima que cada año,
Los mosquitos del Nilo enferman a 500 millones de personas y muchas mueren debido a las enfermedades que transmiten. El Nilo, por lo tanto, es un recordatorio de que la vida en sus aguas, aunque vital para millones, también está marcada por un peligro constante, desde las criaturas que acechan en la superficie hasta los insectos invisibles que acechan en el aire. El río Citaram, Indonesia. En Indonesia, el río Citaram, aunque menos conocido que otros ríos peligrosos, ostenta un título sombrío. Es el río más contaminado del mundo. Lo que alguna vez fue un cuerpo de agua vital para la fauna y las comunidades cercanas, ahora es una pesadilla ecológica. El río Citaram ha sido inundado con desechos industriales, aguas residuales y productos químicos tóxicos provenientes de fábricas textiles, que vierten sus desechos directamente en sus aguas. La contaminación es tan grave que el río ya no es adecuado para ningún tipo de vida, ni humana ni animal. Las aguas del Citaram están cargadas de sustancias como mercurio y arsénico, lo que hace que sea extremadamente peligroso incluso acercarse a ellas. Durante la temporada de lluvias, la escorrentía de estos productos químicos envenena aún más el agua, obstruyendo los sistemas de drenaje y causando inundaciones en las comunidades cercanas. Esta contaminación masiva ha destruido por completo el ecosistema del río, haciendo que la vida acuática se vuelva imposible. No solo las criaturas del río han desaparecido, sino que las personas que viven a su alrededor se ven forzadas a depender de este río para sus necesidades básicas, exponiéndose a una constante amenaza para su salud. Lo que alguna vez fue una fuente de vida se ha convertido en un lugar peligroso, donde las aguas venenosas amenazan la vida de todos los que dependen de él. El río Citaram es un trágico recordatorio de los peligros de la contaminación y de lo que puede suceder cuando los ríos son descuidados, dejando tras de sí un rastro de desolación y riesgo para las comunidades cercanas.